Buenas noches, mi nombre es Gerardo Blumerfield, pero eso ya lo sabes, si no, no estarías acá. Bien, hoy voy a hablar de un texto muy específico porque ya empiezan a aparecer los trinitarios, los binatarios, que parece que creen que nunca leí la Biblia y, no- y que nunca me crucé con un testigo de Jehová o con un evangélico tratando de exorcizarme y demostrarme la prueba irrefutable de que Jesús es Dios o de que Jesús existía antes de nacer, porque, pero mirá, acá dice esto, y siempre citan, a ver, los unitarios, no sabemos de memoria los cuatro o cinco textos sacados de contexto que los trinitarios citan para justificar una doctrina de la Trinidad que en la Biblia no existe. O sea, si vos agarras la Biblia y nunca escuchaste hablar de la Trinidad y la ley de principio a fin, jamás se te va a formar en la mente la idea de que Dios es una Trinidad. Eso es una realidad. Eh, no es porque lo diga yo que soy unitario. Hagan la prueba de preguntarle a un ateo, a alguien imparcial. Agarren a un ateo y díganle, mira, no, yo sé que no crees en la Biblia, que no crees en Dios, pero decime una cosa, este libro, léelo, pim. Acá dice que Dios es trino. La cosmogonía de este libro, la, el universo del que habla este libro, el lore, acá habla de un Dios trino. Y cualquier persona sin prejuicios va a leerla y va a decir, no, acá ni aparece la palabra Trinidad, ni Jesús nunca dijo que Él sea Dios, al contrario, dice que es el Hijo de Dios, dice que acá, bueno, yo no creo, pero dice que Dios tuvo un hijo con una mujer y nació Él. Eso es lo que dice la Biblia y lo que dice es que Jesús es un ser humano. En ninguna parte está Jesús en el cielo hablando, eso no aparece en la Biblia. En ninguna parte dice que un ángel del cielo se metió adentro de una mujer, eso no lo dice la Biblia. En ninguna parte dice que Jesús sea un arcángel en el cielo llamado Miguel, como creen los testigos de Jehová. Eso no está en la Biblia, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia dice explícitamente, dice que hay un solo Dios, que es el Padre, el Dios de Israel, y que ese Dios predijo que un día iba a nacer un hombre que iba a ser llamado el Mesías. Llegado ese momento, Dios hace que una mujer quede embarazada de forma milagrosa y nace un ser humano, 100% humano, que es Jesucristo. Eso es lo que la Biblia dice explícitamente. Implícitamente, explícitamente, como lo quieran ver. Por eso, cualquier cosa que contradiga esta claridad, cualquier cosa que sea implícita, hay que explicarla a la luz de lo que es explícito. Entonces, si sabemos que en la Biblia Jesús, el Espíritu Santo le dice a María, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios en el futuro, será llamado, porque todavía no era llamado así. Si en ningún momento del Antiguo Testamento aparece Jesús, porque no existe, si en ningún momento vemos a Jesús en el cielo, si en ningún momento vemos a Yahvé del Antiguo Testamento diciendo, si yo estoy acá con mi hijo que va a bajar un día, en ningún momento los judíos creyeron que iba a bajar alguien del cielo a encarnarse en el vientre de una mujer. Toda la esperanza del pueblo de Israel era que algún día, y la sigue siendo, que algún día va a nacer un ser humano que los va a liderar y que va a reinar Israel y la tierra. Si eso es lo que dice explícitamente la Biblia, y en el Nuevo Testamento Jesús nunca dice, yo estaba con Dios, ¿saben? Pero bajé a la tierra. No, sino que el Nuevo Testamento dice que Jesús de niño fue creciendo en gracia para con Dios y con los hombres. O sea, ¿cómo va a crecer en gracia si Él ya venía del cielo y ya existía? ¿Cómo puede empezar a crecer en gracia acá en la tierra? Entonces, también Jesús dice infinitas veces que es un hombre, que es el Hijo del Hombre, después de morir y resucitar. Una de las pocas cosas que Jesús negó
Dicen que la prueba negativa no existe. Bueno, de hecho, para esta doctrina bíblica, para la doctrina bíblica de que Jesús no es un espíritu, escuchen bien, testigos de Jehová, para la doctrina que ustedes creen de que Jesús es un espíritu, es una de las pocas pruebas, evidencias negativas que existen, porque es una de las pocas doctrinas, lo que creen ustedes, que Jesús es un espíritu, es una de las pocas doctrinas que Jesús lo negó explícitamente. Cuando resucitó, dice, creyeron ver un espíritu. ¿Y Jesús qué les dijo? Sí, tienen razón, soy un espíritu, pero bueno, acá me aparezco para que ustedes me... No, Jesús les dijo, no soy un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Y hasta les pidió algo de comer, para que les quedara bien claro en la cabeza de que él era un ser humano de carne y hueso. Es de las pocas, si no la única, evidencia negativa, de las pocas veces que la Biblia refuta explícitamente, que el Jesucristo mismo refuta explícitamente una doctrina adoptada por una secta o grupo religioso. O sea, cualquier otra cosa, bueno, la Trinidad se contradice por la vía de los hechos, por la vía de que si Dios es uno, no es tres. Pero la doctrina de que Jesús es un espíritu, Jesús lo dijo explícitamente que él no era un espíritu. No puede haber algo más claro. Y no solo lo dijo por las dudas, si quedaba alguna duda, Jesucristo le dijo, tienen algo de comer, tráiganme algo de comer. Se puso a comer, miren, soy un ser humano, carne y hueso, ven, como, tomo. O sea, para que quedara claro. Y eso tiene que quedar muy claro porque es una enseñanza fundamental de la Biblia, ya que la Biblia dice que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Jesucristo. Si tenés cualquier otro Jesucristo, un Jesucristo espíritu, un espíritu, si negás que Jesucristo es un ser humano, no tenés mediador. Por eso también el apóstol Juan dice, cualquiera que niegue a Jesucristo como hombre verdadero, no tiene el Espíritu de Dios, sino el espíritu del anticristo. Y, oh casualidad, los únicos que creemos en este momento que Jesucristo es un ser humano, los únicos cristianos que creemos que Jesús es un ser humano, sin ningún pero, no un ángel que se disfrazó de humano, no Dios que se hizo humano, no, un humano como nosotros. Los únicos que confesamos a Jesús como hombre verdadero somos los unitarios. Porque el resto de las religiones y sectas o creen que bajó del cielo, que era un semidios que bajó del cielo, o creen que es Dios mismo. Y muchas veces citan, se agarran de Filipenses capítulo 2, del versículo 5 en adelante, el cual varía de traducción en traducción. Yo les recomiendo que lean todas las traducciones. Pero que el texto, obviamente lo leí 1.000.000 de veces, y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si uno lee este texto, si estuviera en el contexto de una Biblia que hablara de alguien llamado Jesucristo en el cielo, que se transformó en un ser humano y lo dijera explícitamente, ahí se podría interpretar este texto como una descripción del momento de su nacimiento. O Jesucristo tenía forma de Dios, literal, y tomó la forma de hombre, literal. O sea, era un Dios y se volvió un hombre. Y así te lo quieren vender. Pero hay una serie de problemas. Ese no es el contexto de la Biblia. Eso no es lo que la Biblia enseña explícitamente. Entonces, si lo leemos más claro, el texto, si lo leemos en su contexto, lo vamos a entender mucho mejor. Y lo primero que nos tenemos que preguntar, referente al texto de Filipenses, capítulo 2,
versículo 6, es cuándo sucede esto que nos está narrando en forma muy hebrea, en forma de poema, el apóstol Pablo. Acá dice que de Jesucristo, dice que tenemos que tener el mismo sentir que Cristo Jesús. Dice, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Ahí nos queda claro que esto sucede cuando ya era Cristo, cuando ya era Jesús y cuando ya era Cristo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuándo llegó a ser Jesús? Luego de su nacimiento. Porque según las religiones trinitarias, el nombre Jesús se lo pusieron luego de nacer. Y según las religiones binatarias, como los testigos de Jehová, Jesús se lo pusieron después de nacer en la tierra. Él no era Jesús en el cielo. Ellos dicen que se llamaba Miguel en el cielo. Así que si el texto nos está diciendo que seamos, que tengamos los mismos sentimientos que tuvo Jesús, evidentemente se está refiriendo a algo que sucedió después de su nacimiento. Pero además nos dice Cristo Jesús. No nos dice tengan el sentir que hubo también en Jesús. No, dice el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y Jesús llega a ser Cristo recién, o sea, ungido, elegido para gobernar recién en el momento del bautismo, a los 30 años. Antes de eso era Jesús. Él asume como Mesías en el momento de su bautismo. Así que estamos hablando de que esto que nos pide Pablo que hagamos se refiere a acontecimientos de la vida del Mesías después que él llega a ser el Mesías, a los 30 años. Entonces ya nos va quedando claro que esto no sucede en el cielo, que todo lo que va a decir a continuación sucede en la tierra después del bautismo de Jesús de Nazaret, cuando ya era Jesús y cuando ya era Cristo. Por eso nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Porque si no, sería lo mismo que yo les dijera del rey de España, cuando el rey de España se hizo humano y usted me dijera, eso fue cuando nació. No, yo no puedo decir que cuando el rey de España se hizo humano, porque él no nació siendo rey y no era rey antes de nacer. Si estoy hablando del rey de España, tiene que ser sobre algo que pasó después que nació, después que lo coronaron. Lo mismo pasa con Jesús. No me podés decir que el texto está hablando de Cristo Jesús o de Jesucristo y decirme que es algo que pasó en el cielo antes que él naciera. ¿Cómo lo va a llamar Jesucristo antes de nacer? Cuando estaba en el cielo, que no se llamaba Jesús, y cuando estaba todavía no había nacido y no era Cristo tampoco. No. Leamos la Biblia literalmente por lo que dice y no agreguemos nada que no esté ahí. Sobre ese momento, después del bautismo, ya nos ubicamos en el tiempo, nos dice, él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El versículo 6 nos dice que él, a pesar de que tenía la forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse. Acá tenemos que empezar por decir que justamente nos está hablando de que si hubiera sido literalmente una deidad, evidentemente es algo que dejó de ser, porque dice que no es algo a lo que él se aferró. Pero ¿cómo podría ser que una deidad pudiera despojarse a sí mismo, como va a decir después, o dejara de aferrarse a algo que él es por naturaleza? ¿Cómo alguien que es igual a Dios puede dejar de ser igual a Dios o dejar de aferrarse a eso si es lo que él es por naturaleza? ¿Cómo Dios va a dejar de ser Dios, a dejar de aferrarse a ser Dios? Es confuso. Lo que pasa que la explicación es muy clara. Cuando dice acá, él siendo en forma de Dios, no se refiere a la naturaleza, sino a la forma. Y esa palabra forma viene del griego morphos.
Y morfos, a veces, en la misma Biblia, es traducido con forma en el sentido de rango o posición. O sea que este texto podría estar perfectamente bien traducido si se dijera él él teniendo la posición de Dios o una posición similar a la de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Del griego morfos, búsquenlo, es una de las traducciones posibles. De hecho, hay traducciones que lo traducen más así. Entonces, una vez que fue bautizado Jesucristo, no en el cielo, estamos hablando de cosas que pasaron en la tierra, ya lo vimos, él en ese momento, como Mesías, ¿se aferra a la igualdad con Dios? No, no se aferra a eso. Tampoco dice que la tenga. ¿Recuerdan a Adán y Eva en el Génesis? Cuando el diablo les dijo a Satanás, coman del fruto, serán iguales a Dios, serán como Dios. A eso se refiere acá. A que a diferencia de Adán, del primer Adán, que quiso ser igual a Dios, Jesucristo, que es el segundo Adán, el segundo hombre perfecto, hizo todo lo contrario, no quiso ser igual a Dios. No consideró ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse. Eso es lo que quiere decir el texto. Jesucristo nunca quiso ser igual a Dios. Dice todo lo contrario a lo que les quieren enseñar. Dice específicamente que no quiso ser igual a Dios, a pesar de que él tenía una posición similar a la de Dios. Morfos, una forma similar a la de Dios, o a la de un Dios, porque acá dice él siendo en forma de Dios, no sin el artículo, no de el Dios, sino de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces sigue diciendo, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, y acá viene la confirmación de que la palabra morfos en este capítulo significa posición y no naturaleza. ¿Por qué? Porque dice, siendo en forma de Dios, y después más adelante dice, tomó la forma de siervo. Acá, cuando dice siervo, se refiere a un sirviente, no a un siervo en el bosque. No, siervo con S, un sirviente. ¿Ser sirviente es una naturaleza? ¿Un siervo, un sirviente, tiene forma de algo? ¿O es un ser humano? Sirviente, ¿es el nombre de una naturaleza específica de un ser? ¿O es un rango, una posición social, una posición de autoridad? Contéstense ustedes mismos. Tener forma de siervo quiere decir tener el rango o el estatus de un siervo, morfos. Entonces, si en el caso de siervo, y lo está comparando, que él tenía, o sea, siendo en forma de Dios, no se quiso aferrar a ser igual a Dios, sino que tomó la forma de un siervo, acá el texto lo que está diciendo claramente es que, aunque Jesús tenía el grado más elevado, que era el de ser un Dios, que en la Biblia ser Dios significa un puesto de mucha autoridad. De hecho, en Isaías, en la profecía de Isaías, se dice del Mesías en el futuro que iba a ser llamado Dios poderoso, no Dios todopoderoso, pero sí Dios poderoso. Teniendo ese rango, el más alto, Jesús optó por tomar la forma de un siervo, de un esclavo, como dicen otras versiones. Forma de Dios, forma de esclavo. Hace una comparación absoluta, lo más alto y lo más bajo. Y como ser esclavo no es una naturaleza, no dice acá, lo sería si fuera siervo con C. Tomó la forma de siervo, sería que Jesucristo se transformó en Bambi. Pero no, dice forma de siervo con S. Quiere decir que un siervo es un ser humano, así que él tuvo la forma de Dios siendo humano y tomó la forma de siervo siendo humano. Nunca deja de ser humano. Son cosas que pasan después de su bautismo, tiene la forma de Dios, el rango de Dios, y él no quiere ser igual a Dios, toma la forma de un siervo. Toma la forma del siervo y se hizo semejante a los hombres, algo que, por ejemplo, la Biblia Dios habla hoy, dice se volvió un hombre cualquiera. Acá no está hablando de naturaleza, simplemente está hablando de la sencillez de Jesús. Fue uno más con sus discípulos. Y después dice, más aún hallándose en la condición de hombre, que es la que
la que tuvo en todos estos textos, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahí entendemos lo que quiere decir tomar la forma de un siervo. Jesús, a pesar de que había sido nombrado por Dios como Mesías, como Dios del nuevo mundo, como Dios del mundo por venir, no consideró la igualdad con Dios como algo a lo que aferrarse. No quiso ser igual a Dios. Él se humilló hasta la muerte, o sea, tomó la forma de un esclavo y se dejó ejecutar como un esclavo. Eso es lo que quiere decir estos textos. Recuerden cuando lean o les citen Filipenses 2, versículos 6 al 8. Primera pregunta, ¿cuándo sucede lo que dice Filipenses 2 del 6 al 8? La respuesta está en el versículo 5. Está hablando de Jesús Cristo. De Jesús Cristo. Así que ¿cuándo sucede? Después del nacimiento y más específicamente después del bautismo. No es algo que suceda en el cielo. Acá no dice, como creen leer, hayan ustedes el sentir que hubo también en ese ser celestial, que aunque tenía forma de Dios, no se despojó a sí mismo y tomó la forma de un ser humano. No habla en ningún momento de forma de ser humano. Acá dice que fue un hombre cualquiera, pero habla de que tomó la forma de esclavo y que abandonó la forma de Dios. Como vemos, se habla acá no de naturalezas, sino de rangos. Es muy claro el texto si tenés en cuenta el contexto de toda la Biblia, en la cual Jesús en ningún momento es un ser celestial que se mete, que se introduce adentro del vientre de María. Si vos vas a los primeros capítulos de los evangelios, el ángel lo que le dice a María es que, siendo ella virgen, lo que va a pasar es que el Espíritu de Dios la va a cubrir y que ella va a quedar embarazada y que por eso, por esa razón, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios en el futuro. Ese ser humano algún día iba a llegar a ser el Cristo, es decir, cuando cumplía 30 años y fue bautizado como el Mesías, y no, en ese momento no elige ser igual a Dios, sino que elige tomar la forma de un esclavo, el rango más bajo posible, para hacerse matar en una cruz por todos nosotros. Eso es lo que es una lección de humildad este texto. O sea, dice todo lo contrario, habla de un ser humano, habla de un ser humano que no quiso ser nunca igual a Dios, un ser humano que no quiso ser nunca igual a Dios, y que todas las religiones que se llaman cristianas no hacen más que hacerlo igual a Dios, algo que la propia Biblia dice que él no quiere ser. O hacerlo un Dios por naturaleza, como los testigos de Jehová, que para ellos Jesucristo es un Dios. Para ellos no es un hombre. Para ellos Jesús es un Dios menor. O sea, no creen en la Trinidad, pero creen en la divinidad. Hay una deidad mayor, que es el que llaman Jehová, que en realidad es Yahvé, y hay otra deidad menor, que es el arcángel Miguel, que bueno, durante 33 años acá en la tierra le decían Jesucristo, y que ahora es de nuevo el arcángel Miguel. Ellos no creen en Jesucristo, el ser humano. De hecho, para ellos Jesucristo no existe, porque si ahora es Miguel, ya nadie le dice Jesús. ¿Por qué le siguen diciendo Jesús si ya no se llama así? ¿No? Buena pregunta para los testigos de Jehová. ¿Por qué siguen llamando Jesús a alguien que, según ustedes, hace casi 2000 años que dejó de llamarse Jesús para ser llamado Miguel? Y ustedes están de hecho esperando a Miguel, porque dicen que el Miguel del Apocalipsis es Jesús. O sea, cuando vuelva se va a llamar Miguel. O sea, ustedes están esperando a Miguel. Nosotros, los verdaderos cristianos, los cristianos bíblicos, unitarios, los cristianos que seguimos el cristianismo primitivo, estamos esperando a Jesucristo el hombre. Se llama Jesús Cristo. Se llama Jesús y es el Mesías. Está en el cielo siendo un hombre en este momento de carne y hueso como resucitó, de carne y hueso como él dijo que era, de carne y hueso como les corrigió a los apóstoles que decían que era un espíritu. Miren, tengo carne y huesos, un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo.
Ese es nuestro Jesús, el de los unitarios. Un ser humano como nosotros, que no existía en el cielo antes de nacer, que no existía en ningún lado, que nació por un milagro de Dios, que a los 30 años fue bautizado y elegido por Dios para ser el Mesías, y que pese a tener ese elevadísimo rango, él dejó esa posición, no quiso ser igual a Dios, se humilló como un esclavo y se hizo matar en la cruz para que vos, yo y todos los que lo aceptemos como rey y como Mesías, consigamos la vida eterna en ese reino que él va a traer cuando vuelva en su segunda venida. Eso es lo que quiere decir Filipenses en el capítulo 2. Así que quería explicarlo acá, quería dejarlo en claro, porque ya empiezan a aparecer con su crujir de dientes los fariseos modernos a roer sus dientes, ¿no?, al escuchar estas verdades del Evangelio y a empezar a citar los mismos textos de siempre, ¿verdad? Textos sueltos que no son explícitos, que ellos suponen que dice tal cosa, pero que cuando uno los analiza fríamente en el contexto de la Biblia, dicen todo lo contrario, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que despojarse de milenios de malas interpretaciones, ¿verdad? Ustedes siempre agárrense de lo sólido, ¿eh? Como dice Pablo, el alimento sólido. Es sólido que Dios es uno solo en la Biblia. Es sólido que Jesús es un ser humano. No se suelten de eso. Cuando hay alguna cosita suelta por ahí que se la muestran y parece que quisiera, no, hay que examinarla a la luz de lo sólido. Jesús tenía 2 piernas, sí, 2 brazos, sí, era un ser humano, sí, era un ser humano. Nació una mujer, sí, era un ser humano. Cuando lo confundieron con un espíritu, dijo que sí. No, cuando lo creyeron que era otra cosa, dijo, no, soy un ser humano. Aún después de resucitar, soy un ser humano. Siguió siendo humano, soy de carne y hueso, no soy un espíritu. Agárrense de lo sólido, de lo explícito para explicar lo implícito. Bueno, hasta acá llegué con ustedes. Espero que les haya gustado, vamos a llamarlo sermón, mi sermón de hoy. Y recuerden que me pueden contactar por WhatsApp o por cualquier medio si quieren conversar conmigo más sobre la Biblia y sobre las enseñanzas a la luz de lo que la gente llama unitarismo bíblico, que en otras épocas de la historia humana nos llamaron socinianos, nos llamaron monarquianistas, nos llamaron ebionitas, nos llamaron, bueno, de diferentes formas a lo largo de la historia. Hoy día nos llaman bíblicos unitarios, pero bueno, somos los mismos cristianos que seguimos, discípulos de Jesús de Nazaret, aquel rabino judío del primer siglo. Que Dios los bendiga a todos ustedes.